La Voz de América presenta. Expresidente Donald Trump llega a Nueva York para presentarse a la audiencia de imputación de cargos. Decenas de sus simpatizantes le expresaron su apoyo en las inmediaciones de su residencia en Florida. En México continúa la indignación por la muerte de los 39 migrantes en un centro de detención. Y también en la nación azteca, autoridades denuncian que ahora los coyotes usan las redes sociales más populares para llegar a los migrantes. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Soy Yasmín López. El expresidente Donald Trump acaba de llegar a Nueva York y está a un paso de entregarse a la justicia tras ser acusado en el caso de los supuestos pagos secretos durante su campaña presidencial de 2016. Desde la Corte de Manhattan nos acompañan en esta cobertura de equipo Celia Mendoza, también Ángela González, quien está en la Torre Trump, y en Mar-a-Lago, Florida, Anthony Belchi. Celia, comienzo contigo. Cuéntanos qué información se conoce en la antesala de esta histórica audiencia. Yasmín, sabemos que por lo menos hay 30 cargos que estarían dentro de este pliego de acusación. Sin embargo, este no se ha dado a conocer. Las autoridades locales planean que haya un gran número de personas en los alrededores de este recinto, mientras el piso número 15 de esta localidad pública se encuentra completamente cerrado. El juez en el caso tendría la posibilidad de que se dé por adelantado información acerca de los cargos. Sin embargo, todavía no se sabe nada de esta respuesta. Ante la Corte Criminal de Manhattan, la defensa legal del expresidente Donald Trump buscará desmontar uno a uno los cargos levantados contra el exmandatario estadounidense con la meta de evitar un juicio. En entrevista con la televisora ABC, el abogado de Trump, Joe Tacopina, desestimó los argumentos de la acusación. Este caso no es legalmente suficiente. De hecho, es una broma y no sobrevivirá el desafío de la ley en la sala de un tribunal. Aunque los cargos aún no son de conocimiento público, se sabe que están relacionados con un pago a la ex actriz pornográfica Stormy Daniels semanas antes de la elección presidencial de 2016, que no fue reportado en la contabilidad de la campaña, lo que se consideraría como una violación a las leyes electorales. El juez ante el cual se entregará el expresidente Trump es Juan Manuel Merchan, de origen colombiano, quien en el pasado tuvo a su cargo el caso por fraude fiscal de la organización Trump, que terminó con la condena del jefe financiero de la organización. En su cuenta social, Trump dijo que el juez Merchan lo odia, pero su abogado no comparte la misma opinión. No creo que el juez sea parcializado. El presidente tiene sus propias opiniones. Él ha sido víctima de persecución política. Trump pasará la noche del lunes en Nueva York. Las autoridades locales ultiman detalles de seguridad alrededor de la corte y la Torre Trump, en donde se espera una mayor asistencia de seguidores del exmandatario para este martes. El alcalde de la ciudad advirtió que no se permitirán desórdenes. Si piensa venir mañana a nuestra ciudad, nuestro mensaje es claro y simple: contrólese. Como siempre, no permitiremos violencia ni vandalismo de ningún tipo. Y si alguien es sorprendido participando de algún acto de violencia, será arrestado y sancionado, sin importar quién sea. Mientras tanto, los medios de comunicación estadounidenses han demandado para que se tenga acceso público a la corte durante este evento. Esto significaría que las cámaras pudieran transmitir en vivo esta audiencia. La defensa del expresidente ha presentado una carta negando esta posibilidad, asegurando que podría generar prejuicio en el caso. Esto quedará en manos del juez Merchan. Y por supuesto nosotros continuaremos haciéndole seguimiento. Gracias, Celia, por el reporte. Y en la Torre Trump, Ángela, el exmandatario pasará la noche antes de presentarse a las autoridades. Ya lo vimos llegar a Nueva York. Cuéntanos cuál es el ambiente que se vive a esta hora en esta zona de Manhattan. Así es, Yasmín, pues el mandatario hizo justamente su arribo hace unos pocos minutos aquí a su residencia en la Torre Trump, en el último piso de este edificio. Vino con
digamos, con pocos vehículos, no tanto como se esperaba, algo modesto, se bajó de su auto y saludó, un breve saludo antes de que entrara al edificio. Entre tanto, hemos visto que cada vez más se reúnen más simpatizantes y también detractores del expresidente aquí en los alrededores de la Quinta Avenida, donde pues han expresado sus opiniones a favor y en contra. Escuchemos lo que nos dijeron. Yo vine para darle apoyo a mi presidente Donald J. Trump porque él necesita, esa es una precaución política completamente. Como le dije en inglés, si el Donald Trump había avisado que no iba a correr para la presidencia en 2024, no existía esta payasada, este indictment. Ok, estoy en contra de Trump, estoy en contra de él porque siempre ponen en problema a los ciudadanos del país y creo que es algo que no debería llevar a cabo. Yasmín, se espera que la seguridad continúe acordonado aquí en esta área, en especial cuando suceda el traslado este martes, que estará a cargo de la Policía de Nueva York y también del Servicio Secreto, para que el exmandatario se acerque al Tribunal de Manhattan en el sur de la ciudad a comparecer en esta diligencia por la que ha hecho presencia antes de que se devuelva a su residencia de Mar-a-Lago. Yasmín. Y a propósito, pasamos ahora a West Palm Beach, donde decenas de simpatizantes del exmandatario se concentran desde tempranas horas en las inmediaciones de su residencia. Desde allá nos acompaña Anthony Belchi. Anthony, Trump alcanzó a recibir el apoyo de sus simpatizantes antes de partir a Nueva York. ¿Cómo se dieron estos momentos? Pues Yasmín, muchos de los seguidores de Donald Trump consideran que el expresidente no debería estar enfrentando la justicia de Estados Unidos. Denuncian que todo esto forma parte de un plan orquestado por los demócratas para evitar que se presente a las elecciones de 2024. Desde Palm Beach, el lugar de residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se hizo presente el apoyo este lunes de decenas de sus seguidores, quienes incluso lo instan a la campaña presidencial del próximo 2024. Let's go Trump. Save our country. Trump 2024. We love Trump. Estos manifestantes se han instalado en plena vía próxima a Mar-a-Lago desde la semana pasada, rechazando la acusación contra Trump por la Corte de Nueva York en el caso vinculado a Stormy Daniels, y sostienen que existe una manipulación mediática al respecto. Nos han alimentado con una mentira y todo va a ser expuesto, y creo que este es el primer paso de la exposición. Y me sentaría, disfrutaría el espectáculo porque se pondrá bueno, se pondrá realmente bueno. Los argumentos de quienes apoyan a Trump se sustentan en una supuesta acusación falsa y cuestionan los cargos a los que pudiese ser imputado el exmandatario este martes. Estos manifestantes aseguran que la acusación fortalecerá la base que apoya al expresidente. Los asistentes aguardaban por la partida de Trump a bordo de su avión privado desde el aeropuerto de Palm Beach. Obviamente esto tiene motivaciones políticas. Sucede que es justo antes de las elecciones que se avecinan en 2024. Es frustrante ver a un tipo en el que se centran y hacen de esto un problema político y crean o intentan crear publicidad negativa en torno al presidente Trump. Para este martes se ha organizado otra concentración a las 5 de la tarde, cuando está previsto que Donald Trump regrese de nuevo a su residencia de Mar-a-Lago. El expresidente ya anunció que va a dar un discurso para hablar sobre esta cuestión. Yasmín. Era Anthony Belchi, nuestro corresponsal en Florida. Gracias, Anthony. Y en otras noticias, Finlandia se unirá a la OTAN, marcando el fin de un viaje rápido de la nación nórdica hacia la alianza militar más grande del mundo. Un acontecimiento clave en medio de la guerra en Ucrania, como nos explica Jacopo Luzzi. Finlandia entrará este martes en la OTAN, la alianza militar más grande del mundo. Así anunció su secretario general, Jens Stoltenberg. Mañana daremos la bienvenida a Finlandia como el miembro número 31 de la OTAN, lo que hará que Finlandia sea más segura y nuestra alianza más fuerte. Izaremos la bandera finlandesa por primera vez aquí en la sede de la OTAN. Será un buen día para la seguridad de Finlandia, para la seguridad nórdica y para la OTAN en su conjunto. Suecia también será más segura como resultado. El anuncio provocó una advertencia de Rusia. Reforzaremos nuestro potencial militar en el oeste y el noroeste. En caso de despliegue de fuerzas de otros miembros de la OTAN en el territorio de Finlandia, tomaremos medidas adicionales para garantizar la seguridad militar de Rusia.
Finlandia solicitó unirse a la OTAN junto con su vecina Suecia, a medida que se intensificó la ofensiva de Rusia en Ucrania, abandonando sus posiciones tradicionales de no alineamiento militar. Sin embargo, Turquía sigue oponiéndose a la entrada sueca por las tensiones políticas que tiene con Estocolmo. La OTAN garantizó que Suecia no quedará sola. No, Suecia está muy dentro de la OTAN, integrada en estructuras militares y civiles. Los aliados de la OTAN están listos para actuar y es inconcebible que haya amenazas o ataques militares contra Suecia sin que la OTAN reaccione, y más aún con Finlandia como miembro de pleno derecho. Jacopo Luzzi, Voz de América. Los precios del petróleo en todo el mundo se dispararon este lunes después de que Arabia Saudita y otras naciones de la OPEP sorprendieran a los mercados con el anuncio de que reducirán la producción de crudo en más de 1 millón de barriles diarios hasta fin de año. Estados Unidos criticó la medida, que fue adoptada de manera unilateral, argumentando que el mundo necesita precios del petróleo más bajos para apoyar el crecimiento económico. La OPEP ya había recortado en octubre la producción en 2 millones de barriles diarios. Continúa la indignación en la frontera norte de México tras el incendio que hace una semana provocó la muerte de 39 migrantes en un centro de detención en Ciudad Juárez. César Contreras nos tiene el reporte. A 7 días del incendio que le ha dado la vuelta al mundo por el fallecimiento de 39 migrantes y que dejó otros 28 heridos, continúa la desesperación entre los migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez. Hay que ver qué hace el gobierno de México para ayudarnos a nosotros los migrantes. Uno no viene aquí a quedarse, aquí en México no nos queremos quedar. Solo simplemente que nos abran la frontera para pasar y trabajar y mandarle a la familia a uno, porque allá está difícil. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la suspensión de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, en donde ocurrió el incendio. Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad. También se anunció la cancelación del contrato con la empresa CAMSA SADCB, encabezada por Francisco Garduño, quien brindaba el servicio de vigilancia de migrantes en ese centro de detención. Reiteramos que se inició el proceso sancionador administrativo contra la empresa, la cual ya fue notificada debido a que incurrió en al menos 9 omisiones. Hasta el momento se han efectuado 5 de las 6 órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Taiwán y Guatemala refuerzan lazos diplomáticos en momentos en que China expande su influencia en Latinoamérica. Esto y más en minutos. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal?
Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La presidenta de Taiwán visitó Guatemala durante el fin de semana. Allí reafirmó los lazos de amistad y cooperación con la nación centroamericana. La visita llega en un momento clave, pues recientemente Honduras rompió relaciones con Taipei para iniciarlas con China. Eugenia Sagastume nos informa. Con la visita a un hospital que fue construido con fondos donados por Taiwán, culminó la visita oficial de la presidenta Tsai Ing-wen a Guatemala, uno de los dos únicos países centroamericanos que continúan siendo sus aliados. Producto de la cooperación económica y técnica de la República de China-Taiwán, de su gobierno, que acompañó todas las fases de construcción. Durante 3 días de estancia en Guatemala, la mandataria reiteró su respaldo al gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Guatemala es un sólido aliado diplomático de Taiwán. En los últimos años se continuó profundizando nuestra cooperación en áreas como la salud, la economía, el comercio, así como en infraestructura básica. Y la continuación de apoyo para Guatemala tras la firma de un acuerdo básico de cooperación. En adelante, Taiwán y Guatemala seguiremos solidarizándonos unos con el otro, profundizando la cooperación en todas las áreas posibles. Mientras, el presidente Yamatei reiteró el respaldo hacia Taiwán ante las tensiones con China. Reiterando el reconocimiento de Taiwán como una nación independiente y como la única y verdadera China. El pasado 26 de marzo, Honduras rompió relaciones con Taiwán. Guatemala y Belice son los únicos países centroamericanos que persisten como aliados de Taiwán, un territorio autónomo sobre el que China reclama soberanía absoluta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Naciones Unidas renovó el mandato del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, nombrado para investigar la violencia en esa nación. La comisión ya ha acusado al gobierno de Daniel Ortega de cometer crímenes de lesa humanidad. Donaldo Hernández nos informa. Luego de que el pasado 2 de marzo el grupo de expertos en derechos humanos, nombrado por Naciones Unidas, determinó que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió crímenes de lesa humanidad contra la población civil, el Consejo de Derechos Humanos renovó por 2 años más el mandato para seguir investigando la violencia del Estado de Nicaragua. La resolución se aprobó con 21 votos a favor, 5 en contra y 21 abstenciones. La delegación de Chile en Naciones Unidas argumentó la necesidad de renovar el trabajo del grupo de expertos. Mecanismo que ha demostrado que cumple una labor fundamental para investigar y documentar las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, con independencia, un enfoque centrado en las víctimas y con perspectiva de género. La representación de Argentina señaló que es deber de todos los estados apoyar a los expertos independientes para que sigan investigando la situación de Nicaragua. Estas violaciones y abusos fueron perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y que verificados en todos sus elementos permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad. La delegación del Estado de Nicaragua rechazó el informe del grupo de expertos. Manifestamos nuestra total inadmisión, rechazo y absoluto desconocimiento a resoluciones basadas en campañas mediáticas de desinformación y odio. Según diversos organismos de derechos humanos, desde abril del año 2018, la violencia del Estado de Nicaragua dejó más de 350 muertos. Donaldo Hernández, Voz de América. Después de la pausa, denuncian que coyotes usan redes sociales para persuadir a los migrantes. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En
momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Más de 30 personas murieron este fin de semana tras el paso de decenas de tornados por el sur y medio oeste de Estados Unidos. Los tornados en 11 estados destruyeron cientos de viviendas y negocios, derribaron árboles y dejaron a miles de personas sin servicio eléctrico, desde Arkansas hasta Illinois. El presidente Joe Biden declaró como zonas de desastre varias partes del país y puso a disposición recursos federales para la recuperación. Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico humano son cada vez más ingeniosas. Autoridades mexicanas denuncian que ahora es común el uso de redes sociales para ampliar sus operaciones ilegales. Laura Sepúlveda nos informa. Carteles nos paraban, nos quitaban el dinero. Todo lo poco que tenían nos ponían cantidades de lo que querían que les demos. Yasmín es una de muchos migrantes que llegan a Estados Unidos tras haberle pagado a alguien para que los guíe en su camino. Son grupos de crimen organizado y se llama tráfico de personas. Así se describe a quienes son comúnmente conocidos como coyotes, que a como de lugar consiguen migrantes para ampliar su negocio sin nunca garantizarles seguridad. Su trabajo es ilegal, por lo que no hay a quien reportar sus abusos. Y ellos también van actualizando sus operaciones. Según reportó a la agencia de noticias AFP, el Centro de Atención Integral para Migrantes de México ahora están en redes sociales. El hecho de contactar a personas que se desconocen, que no muestran un rostro, que no son instituciones, que no manejan información que es oficial, pues eso también pone en peligro la seguridad. Las redes de tráfico humano cada vez se organizan mejor para permitir la llegada de la mano de obra barata, de la mano de obra invisible y la explotación de estas personas que no tienen vías legales para poder llegar a Estados Unidos. La Voz de América contactó a TikTok, una de las redes sociales supuestamente empleada para este fin. TikTok prohíbe estrictamente el contenido que busca promover o facilitar actividades delictivas, incluido el contrabando, y lo eliminaremos de nuestra plataforma. También trabajamos con firmas de inteligencia de terceros para reforzar nuestras defensas y presentar informes a las fuerzas del orden según corresponda. De las publicaciones reportadas por violar políticas de la empresa, 27,4% de ellas son por actividades ilegales, siendo el tráfico humano una de ellas, y destacó que el 92,9% de estos contenidos son removidos antes de 24 horas. Entre octubre y diciembre de 2022, cerca de 86 millones de publicaciones fueron eliminadas por violar políticas de TikTok. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Regresamos en instantes con los palmeros de Chacao, una tradición venezolana que cada año reúne a los fieles católicos en esta fecha. Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Venezuela comenzó la Semana Santa con una tradición católica que suma más de 2 siglos. Se trata de los palmeros de Chacao, que cada año cortan las espigas del Domingo de Ramos. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte. Desde los 9 años, Jorge Campos forma parte de la cofradía de 400 hombres que, cada Semana Santa, mantiene viva una promesa hecha por el sacerdote José Moedano en 1776, cuando Caracas era azotada por la fiebre amarilla. El padre Moedano solicitó a la providencia, a Dios, que si nosotros bajamos palmas el día antes del Domingo de Ramos, que curara la epidemia, y se curó la epidemia, y de ahí en adelante nosotros cumplimos con esa promesa. Es así como año tras año estos hombres suben al Cerro El Ávila en Caracas para podar las palmas que luego cargan en procesión hasta las iglesias cercanas, en una festividad acompañada por bandas musicales y por la feligresía. Ser palmero se transmite de generación en generación. Por eso, desde niños, todos en la familia de Richard Delgado se encargan de esta labor. Pues esta palma es sagrada, esta palma es bendita. Los palmeros tienen jerarquía. El más anciano de la hermandad es llamado palmero mayor, y aunque por su avanzada edad no hace el recorrido por la empinada montaña, su experiencia sirve para mantener la tradición. Una mujer se encarga de custodiarlo durante la procesión y de apoyar al resto de los hombres en las tareas antes de comenzar la faena. Es todo el año de trabajo como palmero, se sube, se verifica que esté sana la palma antes de poder podarla. Los palmeros de Chacao son llamados así por la comunidad caraqueña donde se desenvuelven. En 2019, la UNESCO los declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por promover una mentalidad de paz que incluye la protección de la biodiversidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. La NASA reveló los nombres de los 4 astronautas que fueron elegidos para viajar a la Luna en la misión Artemis II. Se trata de los estadounidenses Victor Glover, Christina Koch y Reed Wiseman, y también el canadiense Jeremy Hansen. Se espera que el Artemis II despegue en noviembre del 2024 y que el viaje dure 10 días. Estas serán las primeras personas en regresar a la Luna en más de 50 años. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.